Bueno, Lisette Santos es orientadora. Eh, Me egresé de la Universidad del Zulia, Venezuela, como licenciada en Educación, Mención, Orientación, la cual es una profesión de ayuda muy similar a la psicología, pero en el caso de los orientadores trabajamos con personas sanas, mentalmente sanas. Es decir, trabajamos con el potencial humano y en este sentido, pues buscamos eso, explotar de la persona lo mejor de sí, para que ante situaciones como estas que vamos a abordar en mi ponencia, puedan superar la adversidad. Eso hace un orientador. Entre tantos estudios, bueno, hice una especialización en Cúcuta, en Colombia, hice una maestría en Argentina, esta de psicología clínica, tengo estudios en psicoterapia gestal, diplomados en investigación, en gerencia pública, y en el área laboral fui, hemos puesto en la universidad decana de desarrollo estudiantil. Es decir, que de alguna manera desde ese lugar también he estado trabajando lo que es la orientación, puesto que tenía a mi cargo la coordinación de orientación y no me he desvinculado nunca de ella. Además de esto, pues he sido facilitadora en el área de talento humano, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, tanto en el pre y en el posgrado, y además como un emprendimiento familiar surgió en algún momento Santos y Balbuena Consultores Gerenciales, que es una empresa que está instalada en Maracaibo, pero que brindamos servicios a nivel nacional y ahora internacional, donde por supuesto que estamos abordando todo lo que tiene que ver tanto la consultoría gerencial como lo que es el asesoramiento del talento humano, todo lo que tiene que ver con el área de contabilidad y bueno, todo en líneas generales el área gerencial. Emigré hace 2 años a Chile y desde aquí, bueno, he tratado de mantenerme haciendo orientación online, capacitaciones online también, y por supuesto, activa en lo que es la formación, por supuesto, de mi área, y tratando de brindar el servicio como orientadora en todo lo que puedo. Hago telemarketing y para una inmobiliaria, y bueno, ya estoy indagando en el rubro inmobiliario ahora también. En el área de cocina también, en esto con la pandemia, me tocó explorar un poco lo que era un área que me encanta, y quizás por allí surjan algunos nuevos emprendimientos también en esa área a partir de este primer congreso restaurantero que ya me ha llevado algunas ideas. Qué bien, qué bien. Bueno, esa es la intención. Y acá estoy ahora para compartir un poco con ustedes este tema que me encanta. Así es. Correcto. Bueno, Lices, muchísimas gracias. Yo voy a mutear mi micrófono, correcto, y te dejo acá con el público. Es todo tuyo, ¿ok? Excelente. Desde acá ya empiezo a compartir la Sí, pantalla, ya ¿sí? puedes comenzar a compartirla. Excelente. A ver, permíteme. Bien. Ok. Eh, Quisiera chequear contigo si ya se ve la pantalla. Se ve a la perfección. Muy bien. Y este tema entonces que les traigo hoy, que se denomina rehacerse ante la crisis, una oportunidad para el cambio. Y allí tenemos algunas palabras que son bastante fuertes. Rehacernos, crisis, oportunidad y cambio. Y eso de alguna manera inserto en la situación que tenemos en este momento puede significar casi que un tsunami individual. Y fíjense que llegó el 2020 y con él entonces el monstruo COVID-19. Y nos ha hecho temblar, nos ha hecho temblar el COVID, nos ha hecho temblar en todas las dimensiones del ser humano, nos ha puesto a tambalear desde lo familiar, lo económico, lo social, lo político, lo empresarial, lo organizacional y sobre todo nos ha hecho temblar en el plano individual, hacia adentro. ¿Cómo estamos viendo nosotros en este momento este fenómeno
que trajo consigo el 2020 y que nos ha hecho como ponernos frente a un espejo. Nos ha hecho el COVID enfrentarnos con nuestras sombras, con nuestros ángeles y con nuestros demonios, con nuestros miedos, con nuestras angustias, inclusive esta situación tan individual de cada uno, porque antes de ser colectivos somos individuales, nos ha hecho incluso confrontarnos con nuestro sistema de valores. Y fíjense que cuando hablo de esto de sistema de valores, podemos colocar como ejemplo el dilema de la última cama, del último respiradero que quede disponible, que es un dilema en el cual en este momento muchos están atrapados. Porque, a ver, ante una situación de ser una persona joven, de ser una persona con vitalidad y salud, pero que estoy en este momento contagiada, puedo que me encuentre con otra persona muy mayor y que también se debate conmigo el privilegio de la última cama. Y eso nos pone y nos cuestiona el tema de los valores, ante lo cual nos ha hecho enfrentar el COVID. Y resulta que esto entonces nos ha movido la angustia, la ansiedad, el miedo, la depresión. ¿Y qué es la angustia? Como dice Free Peirce, siempre es el resultado del alejarse de la hora. Con esto que les digo, nosotros tenemos que aprender a vivir el aquí y el ahora. Porque vivir el ayer es llegar a la depresión, es anclarnos a la depresión. Y vivir hacia el mañana, entonces es angustiarnos, es tener ansiedad por aquello que aún no ha llegado. Entonces la invitación es a empezar a concentrarnos en el aquí y el ahora para poder estar conectados con el presente. Bien. ¿Qué más nos hizo el COVID? Nos obligó a mirar hacia adentro, nos obliga a hacer introspección, nos obliga a revisarnos, a replantearnos y, por supuesto, nos hizo experimentar la crisis en todos los sentidos. Parece que de repente las emociones detonaron de tal magnitud que se nos revolvió todo en el caos. Y llegamos al caos de quedarnos sin trabajo, de quedarnos sin techo, de no poder pagar un alquiler, de tener que despedir a los empleados, de tener que cerrar, en este caso, los restaurantes, de tener que experimentar, emigrar nuevamente. Todo esto, fíjense, que ha sido un movimiento tan fuerte que definitivamente nos lleva a experimentar un duelo. ¿Y qué es el duelo? Es ese proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. ¿Qué estamos perdiendo en este momento? Estamos perdiendo salud. Y ojo, no hablo solamente de la salud física, hablo de la salud mental, que en este momento, como les decía al principio, es emergencia a nivel mundial. Muchas personas tras el COVID no solamente que han perdido su salud física, sino que se mantienen en la angustia, en la ansiedad, en el miedo, por supuesto que sí, de estar contagiados. Perdón, se me fue la. Y en este sentido, ojo, que el duelo es una respuesta normal. Es normal que nos sintamos de repente abatidos por esto que estamos viviendo, porque falleció un familiar, porque el vecino se contagió, porque lógicamente es una pandemia ante la cual estamos expuestos todos, ¿ok? Y aquí tenemos entonces las etapas que estamos experimentando del duelo y de cualquier otro duelo que vivamos, pero en este caso de lo que ha traído consigo el COVID. La crisis. ¿Cuál es la crisis? Llegó el COVID para quedarse y no sabemos por cuánto tiempo. Ojo, no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar en esta
situación de la mascarilla, de los guantes, del aislamiento, del distanciamiento social y todos los nuevos términos que inclusive están en nuestro vocabulario cotidiano. La otra etapa de este duelo es la negación. Mucha gente aún está pensando, a mí no me va a pasar. Y ocurre, en todas las pandemias ocurre, recuerdo cuando empezó a surgir el tema del VIH, que también fue una situación tan compleja para la humanidad, llegar al aprendizaje de esta pandemia, todos pensábamos, a mí no me va a pasar, hasta que conseguíamos o encontrábamos o conocíamos a alguien que vivió esa situación, ¿ya? Entonces, allí empezamos a hacer conexión con qué, con la rabia, con el enojo. Tengo ira, no me puede estar pasando esto a mí. ¿Por qué a mí? Dice la gente. ¿Por qué a mí me toca vivir esto del COVID y me toca cerrar el restaurante y me toca despedir a la gente? ¿O por qué me tuvieron que despedir a mí y no a otros? Todo eso que empezamos a experimentar desde las emociones negativas en esto del duelo. Luego llegamos a la depresión, nos sentimos tristes, abatidos. ¿Por qué? Porque justamente hemos experimentado esto de quedarnos sin salud, sin trabajo, sin dinero y muchos incluso hasta sin un techo. Y ahora nos vamos entonces dentro de ese duelo a la etapa de la aceptación. Empiezo a aceptar que esta es la situación actual. En el aquí y el ahora esta enfermedad existe y debo cuidarme, debo hacer consciente que si tomo las medidas correspondientes desde todas las dimensiones que me afectan como ser humano, probablemente voy entonces a lograr un aprendizaje. Y el aprendizaje va a ser parte de qué, de esta reflexión, de la resiliencia, de esta posibilidad de pensar qué es lo que está pasando allá afuera, pero además, qué nos está pasando acá adentro, qué está pasando acá dentro de mi ser, en mi yo interior, tras este aprendizaje y tras esta situación que, por supuesto, me está dejando lecciones difíciles, pero finalmente lecciones que me van a servir para ser mejor persona. Sí, ahí la última diapositiva están mis contactos, ahí está mi correo electrónico, mi WhatsApp, mi Instagram, @personalcoach2020, @santosbalbuenagerenciales también, mi Skype, Lizeth Santos 21 y mi contacto de LinkedIn, que estoy siempre bien activa por allí, que con todo gusto les puedo brindar el asesoramiento. ¿A qué tipo de brindas orientaciones grupales para empresas y demás o lo tratas un poco más a nivel individual? Sí, bueno, eso es a petición del público. Okay. Si una persona quiere atención individual porque se sintió identificada con este tema, con el duelo, con la crisis, ojo que estos duelos, uno piensa que la punta del iceberg la vas a ver con el COVID, pero cuando empiezas a revisar hacia abajo hay otro montón de cosas que quizás no has trabajado. Sí. Y esto es muy importante. Entonces, las personas que quieran hacer atención individual, con todo gusto me pueden contactar por el WhatsApp. Y si hay alguna empresa, alguna organización que requiera servicios de capacitación en habilidades blandas, como les dije, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y cualquier otro aspecto que se pueda trabajar tras un diagnóstico, con muchísimo gusto estamos para servirles y, por supuesto, brindarles el apoyo organizacional que requieren en el área del talento humano.